atrás la línea que divide región anterolateral de la región posterior de la nuca, es decir, el borde anterior del trapecio. ¿Está claro? Tengo la base, el borde superior de la clavícula, borde posterior, borde anterior del trapecio, borde superior, borde inferior del maxilar inferior, y borde anterior de la línea media del cuerpo. Este es el área que nosotros vamos a estudiar ahora, el área anterolateral del cuello. En esta área voy a tener yo varias estructuras musculares sobre todo, pero todas van a estar cubiertas de una condylosis que se llama la condylosis cervical media, la condylosis cervical. La condylosis cervical. Aponeurosis, deja de molestar. Aquí tengo yo la superficial, la media y la profunda. Estos tres elementos van a dar unos compartimientos dentro del espacio del cuello cervical. En primer lugar se llama cutáneo del cuello. Acá tiene la piel, el cutáneo del cuello. El segundo núcleo que encuentro es el externo cleidomastoideo. Y de ahí voy a encontrar una división, sea por encima o por debajo, y acá lo voy a reproducir de la siguiente manera. Tubozoides, por debajo serán los infraioideos, homoioideos, externo cleido, externo tiro, tiroioideo, de arriba, bigástrico, vínculo anterior y vínculo posterior, miloioideo y el diogloso. Para luego terminar atrás con un cuerpo vertebral. Con el nivel sería C5, más o menos, C4, C5, vamos a poner 4. En ese espacio, en ese compartimiento, esta condylosis se comporta de la siguiente manera. La condylosis cervical superficial va a cubrir la parte anterior del cutáneo del cuello que viene del sólido de Santorini formando un solo elemento. Y va a dejar un compartimiento acá arriba entre la piel y esta, que es el celular subcutáneo. Esta forma una estructura así que cubre la cara anterior y posterior del cutáneo y parte anterior del externo cleidomastoideo. A partir de aquí se configura hacia atrás la condylosis cervical media que cubre al homoioideo, al externo cleido, al spiro y termina dando la condylosis profunda para insertarse o llegar hacia la columna vertebral donde están los músculos prevertebrales. Y lo mismo va a hacer arriba, ¿no? Cubre anterior, cubre posterior, el milo y el hilo. Se voy a tener los compartimientos superficiales, medio, profundo. Tenemos la misma hoja condyloidea que sale desde los músculos prevertebrales, se dirigen hacia adelante y hacia abajo. En este trayecto de la condylosis cervical entre media y profunda, acá va a haber un especial tejido celular adiposo, tejido por el tiro conjuntivo que recubre el paquete abajo del nervioso del cuello. El
paquete bajo el grueso del cuello, que es ubicado más o menos en esta zona, formando un compartimiento exclusivamente para ellos, que tiene forma de un prisma igual, en el cual en el ángulo diedro posterior se encuentra el décimo par, en la parte interna la carótida primitiva y en la parte externa de la yugular. Esto forma parte del paquete bajo el grueso del cuello, que sale también de la conducción cervical media y profunda. La profunda lo adhiere y la media lo abre. Dicho esto, entonces, yo voy a entender que estos compartimientos de la conducción cervical es una sola cosa realmente. Está dividido por la presencia o no de los músculos. Y los músculos se van a identificar entendiendo si sean por encima o por debajo de un hueso que es clavado en la zona media, en el hueso hioides. Este hueso hioides es el único hueso que no tiene articulación ósea, sino va a estar enclavado en el sitio. Entonces, en este espacio voy a tener yo dos tipos de músculos. Unos músculos tienen un vientre anterior y posterior, llamados los músculos bigástricos, porque tienen dos vientres. Entonces, estos músculos son dos músculos. Van a diferenciar si está por encima o por debajo del hueso hioides. Si está por encima del hueso hioides se llamará bigástrico. Si está por debajo del hueso hioides tome el nombre de comohioide. Pero tiene la característica de los dos de ser bigástricos. Están formados por un vientre anterior, un vientre posterior y un tendón intermedio. Esta característica de ser bigástrica se van a dividir tanto en la cara anterior como en la cara posterior. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Clarísimo. ¿Lo que es? ¿Todo lo que es o lo que es? O sea, arriba del hioides sería bigástrica. Arriba del hioides, acá arriba son los suprahioides. Claro. Me refiero a nuestro bigástrico. Sí. Y abajo también hay los bigástricos. Pero esta es la característica de los músculos que voy a tener yo por supra e infrahioides. Pero si yo remito supra e infrahioides a esta gráfica que les hice, esto es superficial, esto es medio y esto es profundo. Sucede que antes de los suprahioides o infrahioides existe un músculo acá, que está de límite entre ellos, que es el esternocleidomastoide. El esternocleidomastoide, sus filas van de abajo hacia arriba. Tengo un fascículo external, un fascículo clavicular. El clavicular es realmente ancho, el external es más adelgazado. Y arma entre estos dos fascículos un gran músculo que se llama el esternocleidomastoide. El esternocleidomastoide es el principal músculo, es el más potente de la zona de la región anterolateral del cuello. Tiene una inervación directa por un par craneal, que es el decimoprimer par craneal del espinal. Va a tener dos bordes, un borde anterior que termina en el esternón y un borde posterior que termina en la clavícula. Entre el borde anterior external y el borde posterior clavicular hay un triángulo acá que se llama el triángulo de Cedilot. El triángulo de Cedilot está entre los dos vientres, entre las dos porciones carnosas, tendinosas, el manojo external y el manojo clavicular. En este espacio del Cedilot voy a encontrar acá en el fondo un confluente y un núcleo subclavio, que es una porción venosa de la porción yugular que le está llegando a la subclavia, a formar la subclavia. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Sí.
ustedes se fijan bien, no hay mucho que fijarse, en este espacio que es un cuadrilátero, este gran músculo que viene de abajo hacia arriba, sus fibras son potentes, inervado por el 11º par craneal, el espinal, irrigado por arterias que van como la cervical ascendente, cervical transversa, arterias del cleomastoide propiamente dicha, que le van a dar la formación a este músculo de mantener erguida la cabeza junto con el trapecio. El trapecio lo tira hacia atrás y el cleomastoide lo nivela. Si el cleomastoide falla, de derecho a izquierdo la cabeza se lateraliza o se cae para abajo, se va para atrás y se contrae mucho. Entonces la cabeza erguida se debe al juego que hace agonista y antagonista entre el trapecio y el cleomastoide. Cuando se fijan, vemos que este cuadrilátero lo va a dividir en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, formando los triángulos cervicales. El triángulo cervical posterior y el triángulo cervical anterior. Entonces, estos son delimitados nada más. El triángulo cervical posterior va a tener como límites la base, el borde superior de la clavícula, la base. El borde posterior sería el borde anterior del trapecio. Y el borde anterior, el borde posterior del esternocleidomastoide. ¿Sí? Entonces comenzamos a jugar un poquito con los límites. Es un juego de palabras realmente. El cervical anterior sería en la cara anterior, la línea media, en la cara superior, el borde inferior del maxilar inferior, y en la cara posterior, el borde anterior del esternocleidomastoide. ¿Sí está claro? Es fácil. Estamos en la región del cuello. El cuello, ¿cómo se llama? Cervical. Este es posterior cervical y este es anterior cervical. Sencillo, no se enrede, ¿ok? Bien. Entonces, una vez que se estructura esto, yo voy a ver la gráfica de acá, que es medio enredada, pero es muy clara. Encuentro músculos por debajo del hueso ioide, se llamarán infraioideos. Todos estos músculos infraioides son músculos centrales, asentados todos, no son muy potentes, van a manejar la región anterior del cuello, van a estar inervados todos por la rama descendente del hipogloso, por el asa del hipogloso también, y son irrigados por la tiroide superior, la mayoría de ellos. Puede tener un músculo que es una formación de dos vientres y gástrica, que viene de abajo y se dirige hacia la parte posterior, que es carnoso en su vientre anterior y casi tendinoso en su vientre posterior. Este músculo es llamado homoioide. El músculo homoioide tiene un vientre anterior que viene del ioides y un vientre posterior que va al omóplato, y un tendón intermedio que pasa por debajo o por detrás del esternocleidomastoide. Quiere decir que el esternocleidomastoide lo va a cubrir. Y también voy a tener otro músculo que también tiene la misma formación, que es digástrica, vientre anterior, vientre posterior, que se ubica en la parte superior. Y este viene de la ranura digástrica, cruzando todo este espacio para abrirse en la parte anterior, y que es el músculo digástrico, que tiene un vientre posterior del digástrico y un vientre anterior del digástrico. Y esto sería el tendón intermedio que se inserta en el afta mayor del hueso ioide.
a estos dos músculos digástricos, me va a armar en el cuello una serie de estructuras o triángulos que se hace más fácil estudiarlos. Lo voy a poner con numeración, ¿no? Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3 y el triángulo 4. Entonces, el triángulo cervical anterior, por la presencia del omoioideo y del digástrico, va a dar 4 triángulos más. En tanto que el triángulo posterior, cervical posterior, por la presencia del vientre posterior del omoioideo, va a dar 2 triángulos. Cada uno de ellos va a tener nombres, de acuerdo a la posición donde se encuentra. El triángulo 1 se lo conoce con el nombre de triángulo muscular. ¿Por qué muscular? Porque en esta zona, en esta porción del triángulo muscular, cuyos límites van a ser borde anterior, la línea media del cuerpo, el borde superior, fila por favor, el borde superior sería dada por el borde inferior del vientre anterior del omoioideo. ¿Sí? Y el borde inferior está dado por el borde anterior del manojo external del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Entonces van a ir ubicando ustedes cuáles son los límites y tienen que hacerlo un trabajo de este tipo. Cada uno va a delimitar los límites, para la redundancia, de los triángulos que conforman el cuello. En el triángulo 1, llamado muscular, cuyos límites ya les dije, ¿qué voy a encontrar yo aquí? En esta zona encuentro los infraioides. ¿Cuáles son los infraioides? De superficial a profundo, externo, cleido y oideo. El segundo, externo, tiroioideo, o externo tiroideo, externo ioideo, lo pueden conocer así también. El tercer plano, que es el más profundo, el tiroioideo. Quiere decir entonces que toda esta zona está cubierta de una musculatura asentada, que se van disponiendo uno encima de otro. El externo cleido y ioideo es el más ancho de todos, externo, cleido y oideo. Va de abajo hacia arriba cubriendo toda esta zona, que es más superficial, que es el mayor, el más ancho. Ahí viene el externo tiroideo y por último el tiroideo, que es el más corto de todos. Todos ellos inervados por la rama descendente del hipoglúteo mayor. Todos ellos va a hacer que esta zona sea cubierta de músculos. Por lo cual se llamará triángulo muscular, o también conocido con el nombre de zona inabordable. ¿Inabordable de quién? Inabordable de la arteria carótida, o conducto carotidio también llamado, porque si yo me hago la imagen acá, la carótida viene así, el tronco brachiocefálico, perdón, viene así, aquí gira, forma la subclavia y la carótida tiene una dirección de esta forma. Pasando por debajo de este triángulo, ahí yo no la voy a poder ver. Recién la voy a ver a la carótida en el momento que aparece en este triángulo, en el 2. En el triángulo 2, porque aparece la carótida, toma el nombre de triángulo carotídeo. En esta porción, cabeza anterior,
Entonces, en este triángulo, llamado triángulo carotidio, es donde por primera vez el elemento más importante del cuello, llamado el paquete vasculonervioso del cuello, formado por vena yugular interna, carótida primitiva y el nervio gástrico, aparece. Entonces, en este triángulo voy a encontrar la vena yugular interna, la carótida primitiva aquí todavía, y entre ellos el nervio neumogástrico. Eso es el paquete vasculonervioso del cuello, que es lo que les dice acá. Neumogástrico, carótida y la yugular. Por ese motivo, por la presencia de la carótida, de la yugular y del neumogástrico, toma el nombre de triángulo carotidio. En este triángulo carotidio yo voy a ver, voy a visualizar que está llegando aquí un tronco venoso a la vena yugular. El tronco tirolingo facial, su nombre lo dice, viene de la tiroides, de la lingual, de la facial, tirolingo facial, de la faringe de la parte posterior. Entre esas ramificaciones venosas se van a unir y formar este tronco que llega a la vena yugular interna. Y también voy a encontrar que está pasando por encima un nervio, que es el nervio que sale por el condilo anterior. ¿Cómo se llama ese nervio? Hipogloso, el hipogloso mayor. Entonces el hipogloso mayor viene de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, abandona el cráneo de su porción vulvar por el agujero rasgado, ¿no? Por el condilo anterior, y aparece en esta zona, así, para ir a terminar en la punta de la lengua. Este no se para. En su trayecto va a armar una serie de elementos, entre esos este triangulito que ven aquí. Y le voy a poner el número 7. Ese número 7 se llama triángulo esfarabeo. Ese triángulo esfarabeo va a estar formado por vena yugular interna, tronco tirolingo facial y el nervio hipogloso mayor. Y ese hipogloso mayor, perdón, y este triángulo que voy a encontrar aquí, interna y externa, siendo la externa interna y la interna externa. Es su nacimiento. Siendo la externa, la ves hacia adentro y la interna la ves hacia afuera. Esta bifurcación carotidia también toma el nombre de globus o seno carotidio, que va desde quimioreceptores y baloreceptores, dependiendo de lo que sea. Quimio, el globus, y balo, el seno carotidio. Hay células especializadas. Aquí hay un nervio que se llama el nervio de Henning. Este nervio de Henning es el que va a captar sustancias químicas. Por ejemplo, si la adrenalina estuvo muy presente, va a producir vasoconstricción.
Si hay caída de tensión, va a producir cargo de aumento de contracción de la vía vascular. En el seno carotídeo, en el hombro carotídeo, en la distribución de la carótida. Entonces, ¿cuál es el contenido del triángulo carotídeo? ¿Cuáles son los límites del triángulo carotídeo? El borde superior por el borde inferior del vientre posterior del digástrico. El borde inferior por el borde superior del vientre anterior del omoioide. Es una ridiculez, solamente cuestión de verlo y yo le pregunto a los nombres. Hasta ahí estamos. El tercer triángulo que arma esta disposición va a ser este. En ese triángulo toma el nombre de triángulo submaxilar. En el triángulo submaxilar va a estar acostada aquí una glándula, que es la glándula submaxilar. El libro la describe como hombre en su hamaca. La hamaca es el vientre anterior y posterior y el hombre es la glándula, está acostado. Y en este espacio que está la glándula submaxilar, va a encontrar que el piso de este triángulo submaxilar va a compartirse músculos. Son hacia la parte anterior el miloioideo y hacia la parte posterior el hiogloso. El miloioideo tiene esta formación así, forma de abanico. Miloioideo. Es un miloioideo. Tiene un rafe medio y aquí va para el otro lado. Acuérdense que este miloioideo es un músculo supraioideo que tapiza todo el piso de la boca. Es el que cierra el piso de la boca. Entonces forma el piso de la boca. ¿Sí me cachan el dibujo, no? Sí. Okay. Y lateralmente, por debajo de esta glándula, va a haber otro músculo aquí, que es el hiogloso. Cuyas fibras vienen de arriba hacia abajo. Así. Esto es hiogloso. Borde posterior del hiogloso, borde superior del asta mayor del hioides y el tendón intermedio del digástrico. Pero me va a armar a mí un triángulo aquí. Borde posterior del hiogloso, borde superior del asta mayor y este tendón intermedio del digástrico arma un triángulo. Se llama el triángulo de Beckler. Este es Beckler. Okay. ¿Qué tengo yo en Beckler? Beckler está pasando el 12º segundo. La lingual.
Y adentro de esto, si yo perforo el iliogloso, voy a encontrar ahí una arteria, que es la arteria lingual. Ok, ya. Arteria lingual. ¿Sí? Forma el triángulo de Becker. Y si se fijan bien ustedes, este nervio hipoglóso mayor que forma Farabeus pasa por Becker y en su trayecto hacia la lengua pasa por encima de los músculos ilioglosos para meterse en el interior del miloioideo, arma otro triángulo acá, vientre posterior, vientre anterior, que es el triángulo de Pirogov. Tiene su maxilar, glándula submaxilar. ¿Qué más va a contener? Los músculos superiores, milo, iliogloso. ¿Y qué va a contener? Los triángulos, Becker y Pirogov. El triángulo de Becker, cuyos límites van a ser borde posterior del iliogloso, el borde del superior del asta mayor de ioides y el asta mayor, este es iliogloso y esto es digástrico. ¿Qué encuentro yo ahí? Dos cosas. Encuentro que está atravesando el nervio hipoglóso mayor y la arteria lingual en el centro, perforando el músculo. Son los sitios importantes para ir a ligar la arteria lingual en los necesario. Y Pirogov es otra cosa que el digástrico, vientre posterior, vientre anterior, y el hipoglóso mayor. ¿Qué encuentro ahí? La arteria lingual dando una rama que se llama la rama dorsal de la lengua. ¿Está claro? Dime que me importa. Encuéntrate. A ver qué te parece. Becker y Pirogov. El contenido de Becker, la arteria lingual. Para poder ver la arteria lingual tengo que entrar y abrir el iliogloso. Abro la fiebre del iliogloso, está por debajo del iliogloso. Y Pirogov encuentro la arteria lingual, pero ya dando una rama, y la rama dorsal de la lengua. Eso sirve para ligar las arterias de algún tumor lingual, por ejemplo. Yo ubico Becker, voy subdirecto, sin dañar ningún nervio, abro el iliogloso y ligo la arteria, y ese lado no me va a sangrar. Como son colaterales tributarias, tampoco va a pasar nada. ¿Sí está claro, por favor? El cuarto es submendoniano. En este triángulo submendoniano, aquí, ¿qué voy a encontrar yo? Exclusivamente el miloioide, que se une con el otro lado y da un cráter medio. Si yo entro y abro ese miloioide, encuentro los músculos hemicioides, que es el
cuarto músculo suprayoides. Entonces los suprayoides van a ser bigástrico, miloioideo, hiogloso y el hemioideo. ¿El hiogloso es el mismo que el hiogloso? No, ya voy para allá. Estamos. Los músculos suprayoideos son bigástricos, bien anterior y posterior, el miloioideo que forma el piso del subantoniano, el piso de la boca, el hiogloso que arma la superficie de donde se acuesta el glande submaxilar, y el hemioideo que es el que permite sacar la lengua. Pero en esta zona superior, yo voy a encontrar que de una apófisis llamada la apófisis estiloides salen 3 músculos y 2 ligamentos. Lo voy a hacer con color rojo. Es el ramillete areolano. Tengo uno que va del estilo al hioides. Estilo hioides. El estilo hioideo, cuando desciende de arriba hacia abajo, se encuentra con el ligástrico, ¿sí ven? Se encuentra con el ligástrico y lo abraza. Y forma una perforación, un espacio que deja el estilo gloso, se llama un ojal. El ojal es el estilo hioideo que deja el ligástrico. Tengo otro músculo que se llama estilo gloso, otro que va hacia atrás, estilo faríngeo. Ligamentos, estilo maxilar y el estilo hioideo. Son 2 ligamentos. Ese componente, esto se llamará riolano. Y aquí hay un espacio entre estilo hioideo y estilo gloso. Este espacio se llama el espacio interestilio, que es difícil. En este espacio interestilio voy a encontrar una arteria atravesando, que es la carótida externa. Qué chévere, no sé por qué se queda, te facilito, mira.